Bien, dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y no solamente me dice que es inspirada por Dios, sino que también es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así que vamos a pedirle en esta mañana al Señor que su palabra nos enseñe, que su palabra nos corrija, que su palabra nos reprenda, que nos instruya, que su palabra haga su obra en nosotros. Amén. Si no tiene algo donde apuntar, busque rápidamente un papel, un lápiz para que apunte. Es muy importante que usted, cuando se conecta, ya voy a decir cuando venga a la iglesia, pero también es importante cuando estemos presencialmente, que usted lleve una hoja, un lápiz, donde apuntar para poder recordar lo que el Señor nos habla. Bueno, vamos a orar entonces en esa dirección para que Dios en esta mañana, a través de su palabra, nos enseñe, nos corrija y nos instruya. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo porque tú eres bueno. Venimos ante tu presencia, Señor, pidiéndote, Padre de la gloria, que abras nuestro entendimiento y nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón para poder escuchar tu palabra, para poder atesorar tu palabra, para poder practicar tu palabra, Señor. En esta mañana, Señor, conforme a tu palabra, Señor, oramos, Señor. Te rogamos que tu palabra nos enseñe, Señor, en esta mañana, nos corrija, Padre de la gloria, y nos instruya, Padre bendito. Te ruego que tu palabra pueda correr eficazmente en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones, y en el nombre de Jesús, en este momento también reprendo toda aquella situación que pueda venir a nuestra mente, a nuestros ojos, a nuestro corazón, que quite la atención de lo que tú nos traes, Padre de la gloria. Te rogamos en nombre de Jesús que nos abra nuestros ojos, oídos y corazón para que tu palabra, Señor, caiga en la mejor tierra y que dé fruto a 100%. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en esta mañana quiero estudiar con ustedes un versículo y vamos a hablar en esta mañana acerca de no os hagáis esclavos, no os hagáis esclavos. Es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana y para esto quiero ir a Primera de Corintios capítulo 7 versículo 23. Tengo dos versiones aquí, que es la traducción de la Nueva Traducción Viviente y también la Biblia Latinoamericana, dos traducciones. Usted puede también leerla si gusta ahí en su Reina Valera, que también la voy a mencionar. 1 Corintios 7, 23 dice así: Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Y la Biblia Latinoamericana dice: Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. De todas las cartas que Pablo escribió, 1 Corintios es muy diferente a las demás. Es la menos estructurada. Si hablamos y comparamos los libros de Pablo, por ejemplo, Romanos es la carta más estructurada que Pablo escribe. Sin embargo, esta es como lo contrario en cuanto a su estructura. Cuando usted lee Primera de Corintios, usted va a ver o va a encontrar al apóstol Pablo brincando de un tema a otro y exponiendo varias cosas casi que a la misma vez. De hecho, en el capítulo 7, en el cual se encuentra este versículo 23, encontramos varios temas, hay aproximadamente 7, 8 temas donde Pablo empieza hablando de una cosa, luego prosigue con otra y parece que retoma el tema otra vez y brinca de un lado hacia otro. Entonces es interesante ver, ¿verdad?, la estructura de este libro. Y este es precisamente este pasaje de 1 Corintios 7, 23 está dentro de un tema muy interesante. Para la época existían los esclavos, existían los siervos, existían los señores. Entonces Pablo conversa o habla acerca de la esclavitud y dice, bueno, si usted es esclavo y recibió a Jesucristo, no hay ningún problema porque Cristo lo libertó. Y si usted es libre y recibe a Cristo Jesús, pues no hay ningún problema porque ahora es esclavo de Jesús. Y él habla acerca también de que si alguno
pudiera hacerse libre, entonces si tiene esa opción, pues que tome también esa opción, pero que no se preocupe, porque al final y al cabo no hay libre ni hay esclavo cuando recibimos a Cristo Jesús. Y este versículo entonces nos da como un tipo de conclusión donde nos dice, ¿verdad? Que Dios pagó un alto precio por ustedes. Está hablando no solamente a los esclavos, sino está hablando a todos los creyentes en general, y nos recuerda que Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Esto es muy importante entenderlo, y ahora vamos a profundizar en cuanto a en este concepto. Lo primero que Pablo menciona es que Dios pagó un precio muy alto por nosotros, y esto tenemos que tenerlo en mente. Nosotros como hijos de Dios tenemos que recordar constantemente que Dios pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. La palabra precio, que en griego es timé, indica una valoración por la que se fija un precio. Así que esto es muy importante entenderlo. Estaba escuchando y leyendo a un teólogo que él decía, si realmente nosotros estudiáramos la Biblia en una forma responsable y pudiéramos ir a los conceptos, al idioma griego, hebreo, y estudiar lo que significa realmente cada palabra, él decía, y estoy totalmente de acuerdo con esto, decía que muchas de las diferencias entre los cristianos desaparecerían, porque iríamos a la fuente, iríamos al idioma y entenderíamos qué significa. Por eso es que me gusta mucho el poder ahondar y escudriñar lo que significan las palabras. Dice, Dios fijó el precio de nuestra expiación, el cual fue la sangre, fue el sacrificio, fue el desprecio, fue el rechazo, el dolor y el sufrimiento de su Hijo Jesucristo. Esto es muy interesante saber que Dios desde Génesis ya había fijado el precio de nuestra expiación, el cual fue la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Fue el sacrificio que él hizo en la cruz de Calvario, fue el desprecio, el rechazo, el dolor, el sufrimiento. Dice en Isaías capítulo 53, versículo 3 al 5, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros los consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Ya el precio de nuestra expiación había sido establecido por Dios desde el Génesis, y la palabra de Dios me dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, es importante que nosotros como hijos de Dios y redimidos entendamos que Dios fijó ese precio, y el precio es lo más alto, que fue el derramamiento de sangre de Cristo Jesús. No hay precio más alto que el que Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Esto tenemos que entenderlo, y lo primero que le dice Pablo a su audiencia, y nos dice hoy en la mañana a cada uno de nosotros, es que no hay precio más alto. Y leímos en 1 Pedro ahora, ¿verdad?, que nosotros fuimos redimidos no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. La palabra para pagar que Pablo utiliza en este versículo es agorazo. Yo ya he explicado y me encantan las tres palabras que son muy importantes cuando hablamos acerca de la salvación: agorazo, exagorazo y lutro. Estas tres palabras que están en griego son importantísimos para entender nosotros lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario, y que nuestra salvación no depende de nosotros, sino del sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario, y que por lo tanto nuestra salvación no se pierde. Y esta es una palabra que Pablo utiliza en este versículo, agorazo, que su idea principal es ir al mercado y comprar. Y es que debemos de entender, hermanos, que nosotros éramos esclavos del pecado,
estábamos nosotros en el mercado donde nuestro Señor era, o nuestro amo era Satanás, y le pertenecíamos a él. Y un día Jesús y el Padre se levantaron, fueron al mercado a comprar esclavos, y te compró y me compró a mí por la gracia de Dios. Así que eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Recuerden que Dios pagó un alto precio por ustedes, que fue el sacrificio de Cristo Jesús, y los compró y los hizo propiedad para él. En estos dos aspectos, el que Jesús pagó un alto precio por nosotros y que él nos compró para ser de su propiedad, debe ser el motivo principal para mantenernos fieles a él y en la libertad que él nos dio. Estos dos motivos, que él pagó y que él me compró, debe ser suficiente, hermanos, para que nosotros podamos serle siempre fiel, y que nosotros andemos en la libertad con que él nos dio cuando nos rescató. Por lo que Dios ha hecho por nosotros, no debemos hacernos de nuevo esclavos. Y ahora vamos a ver por qué es lo que Pablo está intentando decirnos acerca de esto. Entonces, es muy importante, queridos hermanos, que nosotros tengamos siempre en mente el precio que Dios pagó por nosotros, la obra de sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario, y que él me compró cuando yo era esclavo. Por lo tanto, si yo recuerdo eso constantemente y está en mi mente, entonces no debemos hacernos esclavos de nuevo. Muy bien. El esclavo, que la palabra es doulos en griego, es uno que se entrega totalmente a la voluntad de otro o del dominio de otro. Y cuando Pablo habla acerca de no volvernos esclavos, no está hablando literalmente de una persona que nos va a esclavizar, sino que lo está hablando en una forma metafórica también. Y esto es lo que queremos en esta mañana entender, que muchas veces nosotros, a pesar de que Cristo Jesús nos lavó con su sangre preciosa y nos libertó con su muerte en la cruz de Calvario, muchas veces nosotros nos damos o perdemos la voluntad y nos hacemos esclavos de algo. La palabra para que no os hagáis en griego es ginomai, la cual incluye varios significados. Es muy importante entenderlo. Número uno es convertirse o llegar a ser. Esto implica un proceso. Cuando una persona se vuelve esclavo de algo, no es de la noche a la mañana, sino que hay un proceso en el cual nosotros llegamos a ser esclavos de algo. Significa pasar de un punto a otra condición. Es decir, estoy en un lado, pero poco a poco en ese proceso llego a otro. También significa cambio de condición, implica un crecimiento, es decir, que es paulatinamente que yo me puedo convertir o llegar a ser esclavo de algo. También esto significa convertirse en propiedad de cualquiera, es decir, que cuando yo soy esclavo me convierto en propiedad de eso que me hace esclavo. Esto también significa entrar en poder de una persona o una cosa. Por eso es que Pablo, cuando nos habla de que no nos hagamos esclavos, no solamente está pensando o en su mente está una persona, sino cosas también. Y esto es un proceso el cual es importante notar en nuestra vida. Pablo nos señala este peligro. Es un peligro muy, muy importante, y por lo tanto Pablo nos señala este peligro que tenemos de hacernos de nuevo esclavos y así perder la libertad que Cristo nos ha dado. Es un peligro para nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, volver a la esclavitud, porque Cristo Jesús ya nos pagó nuestra libertad en la cruz de Calvario. Este peligro, o el peligro, es porque este proceso que se instaura como una rutina en forma automática, donde se va perdiendo la voluntad y el poder de decisión. Les voy a poner un ejemplo. Aquí por mi casa cambiaron en algunos ciertos lugares cambiaron las rutas, las calles. Comenzaron a poner señales de que ya no hay paso. Entonces, recuerdo una vez que iba manejando y mi costumbre era doblar a la derecha. Y cuando llegué a ese lugar, no vi el rótulo, la señal que decía no doble a la derecha. Y adivinen qué hice yo.
doblé a la derecha. Doblé a la derecha porque ya he creado una costumbre que inclusive la hago automáticamente. Yo voy en mi carro y ni siquiera estoy a veces leyendo lo que son las señales porque automáticamente ya lo he incorporado en mi vida. Y entonces cuando llegué a esa esquina, me acuerdo muy bien que doblé y cuando yo veo que venía otro carro hacia el frente, rápidamente tuve que frenar, volví atrás. Y sabe que no fue la primera vez, sino que cuando he pasado por ahí, mi intención es de nuevo tomar a la derecha, porque en mi mente, ¿verdad? Ya se instaló esa rutina automáticamente. Y este es el peligro de lo que Pablo nos está hablando acerca de que no tenemos que volvernos esclavos de algo. Porque creamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida ciertas rutinas y no las vemos como malas. Nos hemos acostumbrado a nuestra naturaleza caída, nos hemos acostumbrado a nuestra naturaleza pecaminosa y muchas veces no vemos estas situaciones donde hemos caído presos de ciertas cosas. Muy bien. Pablo nos dice que habiendo sido comprados por Dios a un gran precio, los creyentes no deberíamos permitir que personas, pecados, situaciones, actitudes, pensamientos, conductas o cualquier otra cosa nos esclavice. Claro que sí. Hoy en la mañana, en el nombre del Señor, yo le pido que deje que el Espíritu Santo hable su corazón, hable su mente y que pueda transformar su vida en esta mañana. Porque muchos de nosotros estamos esclavos a una persona, estamos esclavos a un pecado, estamos esclavos a una situación, estamos esclavos a ciertas actitudes, a ciertos pensamientos y a ciertas conductas que muchas veces no las vemos como pecaminosas o muchas veces no vemos que nos están afectando en nuestra vida. Así que desde ya pídale al Espíritu Santo en esta mañana, enséñame qué debo en esta mañana romper en mi vida y ayúdame Espíritu Santo, ayúdame a través de tu palabra para dejar de ser esclavo de una persona, de ciertos pecados, ciertas actitudes o ciertos pensamientos en nuestra vida. Pídele que el Espíritu Santo en esta mañana le revele a su corazón y a su pensamiento, a su mente, en qué cosas usted tiene que romper esa esclavitud que tiene en este momento. Todas las influencias, hermanos, todas las influencias que eviten que disfrutemos la libertad que Cristo nos dio, que nos cree una dependencia y que nos distancie de nuestro Señor, es una forma de esclavitud. Esto es importante verlo. Muchas veces tenemos ciertas dependencias a ciertas cosas y entonces se nos desestructura nuestra vida. Bueno, pero es que si yo no voy por este camino, me siento extraño. Si yo no hago esto, si yo no tomo esto, si yo no como aquello, cosas como estas que nos crean dependencia en nuestra vida. Y es interesante cómo nosotros a través de muchas cosas nos vamos distanciando de nuestro Señor. Y cualquier cosa que nos haga distanciar de nuestro Señor, que tengamos una dependencia, eso es una forma de esclavitud en nuestra vida. Muy bien, vamos a ver rápidamente áreas en las que podemos llegar a ser esclavos, Muy bien, podemos ser esclavos de nuestros pensamientos. Y vamos a ver ahora con todo esto de la pandemia y ustedes han visto las noticias de las inyecciones del antídoto. Vamos a ver también antídotos para estas cosas. Podemos ser esclavos de pensamientos y desde ya en el nombre del Señor comience usted a pensar cuáles son esos pensamientos a veces que no te dejan dormir, esos pensamientos que muchas veces están ahí en tu corazón y en tu mente, quitándote la tranquilidad y quitándote la paz y quitándote las bendiciones que Dios te ha dado. Hay pensamientos en tu mente, en tu corazón, de los cuales usted es esclavo. Hay emociones también, mis queridos hermanos, emociones que nos esclavizan. Mucha gente pasa todo el día deprimido, pasa todo el día refunfuñando porque hay ciertas emociones que controlan su vida. Así que en el nombre del Señor esta mañana también es
es momento para pedirle al Señor ayuda de que nos libere de ciertos pensamientos y emociones que nos esclavizan. Podemos también ser esclavos de conductas y actitudes también en nuestra vida, ciertas actitudes, tanto negativas, inclusive algunas que muchas veces en la cultura las ven como positivas, también nos esclavizan ciertas conductas. Y por supuesto hay pecados que también nos esclavizan. Así que hermanos, estas son áreas en las que podemos llegar a ser esclavos. Y en el nombre del Señor hay poder en la sangre de Jesús y hay poder en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios para romper todo este tipo de esclavitudes en nuestra vida. Hay poder en esta mañana de parte de Dios para que ya no seas esclavo de tus pensamientos, de tus emociones, de ciertas conductas o actitudes y también de pecados que en los cuales has estado permaneciendo durante mucho tiempo. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que detectar estas formas de esclavitud. Tengo que detectar mis pensamientos o esas emociones o esas conductas o esas actitudes y esos pecados que nos esclavizan. Así que esto es un primer paso muy importante para esto, para que Dios obre, para que Jesús obre en nuestra vida, así que su palabra y el Espíritu Santo nos ayude a vivir en la libertad con la cual el Señor nos ha llamado. Número uno, hermanos, usted tiene que determinar lo que debe cambiar. Es decir, que usted debe de hacer consciente aquello que usted debe cambiar. Bueno, puede ser que es que yo me enojo con mucha facilidad. Entonces, yo determino qué voy a cambiar. Tengo que cambiar el enojo. O yo me deprimo con mucha facilidad. Entonces, yo tengo que cambiar esto. Determine. O hay un pecado que me está acosando y hay un pecado que no puedo vencer. Bueno, entonces determine qué es lo que usted debe cambiar y en esta mañana que el Espíritu Santo le abra su corazón y le abre su mente para que usted determine aquello que no le agrada a Dios, aquello que hay en su vida que no permite tener una relación más cercana con Dios, con Jesús y el Espíritu Santo. Número dos, usted tiene que darse cuenta del momento en que se desencadena esa situación, ese pensamiento, esa conducta. Usted tiene que darse cuenta a qué hora, por ejemplo, será en la noche en que esta situación, este pecado llega a mi vida con más facilidad. Es en la mañana, es al mediodía, es al final de mes o es a la mitad de la quincena. O hay ciertas personas que de alguna manera me influyen o me inclinan a esto, aquello, lo otro. Entonces es muy importante que usted se dé cuenta qué es lo que está desencadenando esto en su vida. Como les dije, el peligro que Pablo nos estaba hablando acerca de esto es que esto se convierte en una rutina y prácticamente lo hacemos en una forma automática. Por eso es que tenemos que determinar qué debo cambiar y determinar o darnos cuenta qué es lo que se desencadena o qué desencadena esta situación. Luego, también tengo que determinar el estado de ánimo en el cual me siento. Una persona que está muy eufórica, por ejemplo, puede muy fácilmente hacer algo, o una persona que está deprimida posiblemente también va a ser más fácil que haga alguna cosa. Entonces tengo que determinar ese estado de ánimo que también está afectando mi vida. Luego tengo que, una vez que yo determino qué cambiar, me doy cuenta, determino mi estado, y tengo que orar, tengo que leer y tengo que leer la palabra de Dios, porque son dos herramientas muy importantes, el ayuno también y pedirle la ayuda a Dios para poder cambiar. Y luego cambiar esa dirección. Bueno, esto es muy importante entenderlo, que tengo que huir. La palabra de Dios me dice, ¿verdad? Que tengo que huir de ciertos pecados, de ciertas situaciones, de ciertas personas, alejarme. Entonces tengo que cambiar de dirección por la ayuda del Espíritu Santo. Y en este caso también algo muy importante es que usted pida ayuda a hermanos creyentes maduros en la fe para que oren por usted. Puede ser el pastor, puede ser un maestro, puede ser una persona madura dentro de la iglesia. Y estos son 6 pasos para que usted detecte la forma de esclavitud. Como les había mencionado anteriormente, hay 4 áreas: nuestros pensamientos, lo que son nuestras conductas, actitudes, y también el pecado, también, que son áreas
de esclavitud y vamos a verlas a continuación. Muy bien, vamos a ver el primero que había mencionado y es esclavos de los pensamientos. Y aquí tenemos que tener tenemos que tener mucho cuidado con los pensamientos que vienen a nuestra mente. Proverbios 23:7 en la Biblia latinoamericana dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos. Y la pregunta aquí es, ¿en qué pasas pensando? ¿Qué piensas cuando estás solo, cuando estás sola? ¿Qué piensas cuando algo no sale bien? Los planes no se cumplen como tú quieres. ¿Cuál es tu pensamiento cuando alguien te hizo un mal? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que piensas, hermano? Esto es muy importante porque muchas veces somos esclavos de nuestros pensamientos. Igual, hace algún tiempo, y esto nos sucede a todos, hace algún tiempo, unos 3 meses posiblemente, tuve problemas a veces de dormir y en la noche tenía mi pensamiento obsesivo en esto y aquello y eso me hace esclavo, hermano, me hace esclavo, me quitó inclusive hasta mi tiempo de dormir. Así que en esto, hermanos, todos podemos caer en alguna situación de esclavitud. Y sabe que algo que me ayudó a levantarme, a superarme, a poderme librar de estos pensamientos fue el Salmo 23. Me encantaba en ese momento en que no podía tal vez dormir, mi pensamiento estaba en otra cosa. Comenzaba a recitar el Salmo 23, primero el versículo 1, donde dice Jehová mi pastor y nada me faltará. Y entonces me imaginaba a mi pastor, literalmente a ese Jehová y meditando en esa palabra que Jehová significa el Dios Todopoderoso, que hace unos días, hace algunos meses lo enseñé también en los jueves, y entonces comenzaba a meditar en su palabra. Jehová mi pastor y por lo tanto él me va a cuidar. Y el siguiente versículo dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces me imaginaba, hermanos, y lo estoy diciendo literalmente, me imaginaba esos campos y ahorita tengo mis ojos cerrados y me imagino esos campos verdes, esas praderas o esa montaña verde, un pasto delicado, precioso que Jesús había preparado para mí, que mi buen pastor había buscado para mí y dice, me hará descansar. Es decir, que aunque yo estaba inquieto, aunque yo tenía ese pensamiento, el pastor me iba a hacer descansar. Es decir, que yo tengo que rendirme a él. Me tenía que rendir en ese momento y decía, Señor, yo quiero descansar en tu promesa, quiero descansar en tu palabra. Y eso es lo que hacía. Y junto a aguas, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces me imaginaba ese caudal de agua fresco, frío, bajando cerca de mí. Y esto, hermano, es parte de lo que debemos hacer. Entonces, muchas veces, hermanos, somos esclavos del pensamiento, de pensamientos obsesivos, de pensamientos sucios, de pensamientos pecaminosos, de pensamientos que no son buenos. Y eso viene en nuestra mente muchas veces en una forma inconsciente. De pronto pasa una situación y de pronto tú estás pensando en algo que no tienes que pensar. Y eso es esclavitud. Eso es esclavitud y por lo tanto tenemos que romper con estos pensamientos. ¿Cuál es el antídoto para esos pensamientos que tienen? Ese pensamiento obsesivo, ese pensamiento pecaminoso, ese pensamiento sucio, ese pensamiento inclusive que no es, que es negativo para ti o para otras personas. El antídoto es muy sencillo. Dice la palabra de Dios, tenemos la mente de Cristo. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Yo hace algún tiempo había enseñado acerca de este pasaje que también está en 1 Corintios, donde dice que tenemos la mente de Cristo y literalmente lo que Pablo decía es que tenemos, por decirlo así, como si se hubiese hecho un trasplante de cerebro. Y yo tengo precisamente la mente de Cristo. Puedo pensar como Cristo estaba pensando. Así que esto es un antídoto. Usted puede escapar o puede usted pensar en otra cosa, pero primero tiene que detectar ese pensamiento. Por eso fue lo primero que había mencionado. Tiene usted que pensar en lo espiritual.
Dice 1 Corintios 2:16, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que usted puede desalojar ese pensamiento negativo, ese pensamiento sucio que viene a su mente. Usted lo puede desalojar. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Romanos 12:2 dice, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Cuando a su mente viene un pensamiento pecaminoso, cuando venga un pensamiento sucio, cuando venga un pensamiento que es negativo, usted lo puede cambiar por un pensamiento bíblico, por un pensamiento espiritual. Entonces, usted puede decir, cuando está pensando algo que no es correcto, usted puede decir, tengo la mente de Cristo y tengo que vivir en santidad, porque la palabra de Dios me dice que tengo que ser santo. Entonces, muy importante que usted cambie ese pensamiento con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Dice también 2 Corintios 10:5, así que podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Entonces, esto es parte de nuestro crecimiento. Cuando yo tengo ese pensamiento obsesivo o ese pensamiento sucio o ese pensamiento pecaminoso o ese pensamiento que no es adecuado, yo lo capturo, yo lo tomo y le digo, no debo pensar en esto porque yo tengo la mente de Cristo y porque la palabra de Dios me dice que soy más vencedor, soy más que vencedor en Cristo Jesús, porque la palabra de Dios me dice que esto y esto y esto y lo otro. Tengo que llenar mi mente con la palabra de Cristo y sustituir ese pensamiento que me está esclavizando por la palabra de Dios. Así que estos son formas en que podemos ser o llegar a la libertad. Efesios 4:23 dice, aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu Santo. Así que usted tiene que cambiar su forma de pensar. Usted tiene que cambiar sus pensamientos por pensamientos de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Número 2, esclavos de las emociones. Hermanos, así como somos esclavos muchas veces de nuestros pensamientos, también somos esclavos de nuestras emociones. Y hay una unión entre lo que yo pienso y lo que yo siento. Prácticamente va ligado secuencialmente y está ligado en segundos, porque cuando yo pienso algo, eso me va a generar una emoción. Y hermanos, muchos de nosotros somos esclavos de nuestras emociones, emociones que perturban nuestra vida, y Cristo Jesús nos llamó a ser libres. Proverbios 15:13 dice, corazón triste deprime el ánimo. Y Proverbios 17:22 dice, pero el desánimo es como una enfermedad. Pues claro que sí, las emociones, cuando nosotros no las manejamos adecuadamente, se convierten en una enfermedad. Y hay emociones, tanto negativas como positivas, que nos pueden esclavizar a cada uno de nosotros. Y por lo tanto tenemos también que tener mucho cuidado con nuestras emociones. Aquí hay algunas emociones que quiero yo mencionar, que nos esclavizan. Muchas veces la depresión, ¿verdad?, nos esclavizan. No puedo ser feliz y entonces ando toda una vida deprimido, triste. La culpa, ¿cuántas personas andan siempre, hermanos, con culpa en su corazón, en su pensamiento, viviendo culpable por algo que hizo, por algo que pasó? Inclusive ya Dios te perdonó, ya Dios tomó ese pecado, esa situación y la arrojó en el fondo del mar, y Él promete que nunca se va a acordar más de eso, pero nosotros volvemos a recordar muchas cosas que están dentro de nosotros, y eso nos genera culpa. La tristeza, andamos tristes por esto, por aquello. Personas que viven avergonzados, personas que viven en desánimo, personas que viven en soledad, alejándose de las personas. Estas son emociones que nos atrapan, estas son emociones que nos esclavizan, la inseguridad, el miedo, la ansiedad, el mal humor, el enojo, la amargura. ¿Cuántas personas viven atrapados por la amargura porque algo pasó hace 20 años, 15 años, porque alguien te dijo esto, porque alguien te vio mal, porque alguien no te saludó, porque alguien no te dijo esto? Hermanos, esto es de continuo, todo esto pasa todos los días. El odio. ¿Cuántas personas? ¿Saben, hermano, que todas estas emociones también están asociadas a enfermedades físicas de nosotros? El odio está inclusive asociado a cierto tipo de cáncer. Gente que anda con envidia, frustrados, gente que guarda resentimientos, gente que vive con celos, con altivez. Estas son algunas emociones
que son negativas, pero muchas veces hay algunas positivas. Por ejemplo, la superioridad, que yo me creo más que las demás personas, que me creo merecedor de todo lo bueno en esta vida. Lo contrario es la inferioridad, me siento pequeño, me siento que nada merezco, me siento que no soy nada en la vida. La hostilidad, gente que siempre vive hostil, ¿verdad? Anda, como decimos nosotros aquí en Costa Rica, con los tacos de frente, ¿verdad? No me digan nada porque yo contesto, no me vuelvan a ver porque entonces yo digo lo otro. La desilusión, mucha gente anda desilusionada de su vida, de su familia, de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Gente que es sensible, ¿verdad? Que si te vuelven a ver de una manera, ya entonces se enojan o se ponen tristes o se deprimen. Hermano, estos son emociones y muchas veces somos esclavos de estas emociones. Y en el nombre del Señor tenemos que andar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuál es el antídoto para esto? Pues hay muchos antídotos para esto. Dice la palabra de Dios que tenemos el fruto del Espíritu Santo, tenemos que desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, que esto está en Efesios 5:22, dice así: en cambio el Espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí mismo. Estos son rasgos de carácter, estos son emociones. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Tengo que buscar el Espíritu Santo en oración, tengo que buscar la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo produzca en mí el amor, la alegría, la paz, la tolerancia, la amabilidad, bondad, la lealtad, la humildad, el dominio propio. Así que esto es el antídoto. Ande y dígale: Espíritu Santo, tengo esta emoción que me está atrapando. Soy malhumorado, siempre ando enojado o siempre ando deprimido, siempre ando solo porque me siento menos que las demás personas, o siempre ando maltratando a la gente porque me siento siempre a la defensiva. Espíritu Santo, trabaja, te entrego esta área de mi vida, te la entrego en el nombre de Jesús para que tú produzcas en mí tu fruto. Quiero andar en amor, quiero andar en alegría, quiero andar en paz. Produce en mí tolerancia, produce en mí amabilidad, la bondad, Espíritu Santo. Y entonces comienzas tú a cambiar por el poder del Espíritu Santo. Dice Proverbios 16:35, mejor es dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Dile al Espíritu Santo: ayúdame a controlar mi boca, mis sentimientos, ayúdame. Para eso tenemos el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, el cual nos ayuda en todas nuestras debilidades. Así que, hermano, en este momento póngase a pensar si usted es esclavo de un pensamiento o esclavo de una emoción. Generalmente van asociadas, porque un pensamiento te va a generar también una emoción en tu vida, y lo que Dios quiere es que andes en la libertad con que Cristo te ha llamado. Muy bien, también somos esclavos, número 3, de conductas y actitudes también en nuestra vida. Gálatas 4:17 dice así: dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Hay conductas y hay actitudes en nuestra vida que nos esclavizan. Así que también tenemos que desechar todas estas cosas en nuestra vida. Y esto, como le digo, va muy relacionado mis pensamientos, mis emociones con una conducta. Porque, por ejemplo, si yo pienso que no valgo nada, por ejemplo, entonces hay una emoción de tristeza, depresión en mi vida, y hay una conducta que se genera. Bueno, entonces me voy a esconder y me hago a un lado y no hablo. Entonces va muy asociado todas estas tres áreas: mis pensamientos, mis emociones y mis conductas. Pues la palabra de Dios me dice que yo puedo vencer todo esto a través de la ayuda de Dios. Y el antídoto, ¿cuál es el antídoto para mi conducta? Conductas que no son cristianas, o conductas que no son positivas, o conductas que que no me permiten crecer. Pues hay un antídoto muy hermoso. Dice así: tenemos el ejemplo de Cristo. Jesús es el mejor ejemplo para nosotros conducirlos y aprender nuevas conductas. Dice Pedro en 1 Pedro 2:21,
dejándonos, está hablando acerca de Jesús, que Él nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si usted quiere cambiar su conducta, usted tiene que ver a Jesús, la conducta de Jesús, qué es lo que Jesús hacía, cómo Jesús se comportaba y entonces imitar lo que Jesús hacía. Tenemos el mejor ejemplo. No se preocupe usted por seguir un ejemplo de un hombre, de una mujer, de un pastor, de un misionero, de quien sea. No, usted el ejemplo que tiene que seguir en su vida, en su conducta, es el ejemplo de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Cuando alguien trataba de buscar algo malo en él. ¿Qué Jesús hacía cuando le molestaban? ¿Qué Jesús respondía cuando había una situación? Entonces, tenemos un ejemplo que seguir que es a Cristo Jesús. Mateo 11:29 decía Jesús mismo, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Así que tenemos el mejor ejemplo para poder reproducir nuestra conducta. Jesús nos dijo a nosotros como hijos de Él, aprendan de mí, aprendan de mi conducta, aprendan de lo que yo hago, aprendan de lo que yo digo. Así que, hermanos, si usted necesita cambiar conductas y actitudes, vaya a la palabra de Dios y vea el ejemplo de Jesucristo de lo que Él hacía. Y Él nos puso dos ejemplos muy interesantes. Aprendan de mí que yo soy manso. Manso es el poder pero controlado, es decir, Jesús era Dios, pero Él controlaba su poder, y humilde de corazón. Pablo también nos dice en Filipenses, hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, y está hablando acerca de la humildad, acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. Así que, hermanos, en el nombre del Señor, detecte conductas que no son cristianas, conductas que no son correctas y conductas que usted puede cambiar. Dice Pablo así, esto está en 1 Corintios 6:12, se dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Si yo soy libre de hacer lo que quiera, sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Y en otra versión decía, y aunque todo me esté permitido, no debo dejar que nada me esclavice. Esto está hablando acerca de nuestras conductas. Usted puede hacer lo que usted quiera en buena teoría, pero recuerde que usted ya no es suyo, sino que a usted le pertenece a Cristo Jesús. Y es importante lo que Pablo decía en 1 Corintios 6:12, no voy a dejar que nada me esclavice, porque hay conductas que te esclavizan, hay conductas que te alejan de Dios. Por ejemplo, aquella persona que, no sé, digamos que a las 5 de la tarde hay una novela y entonces si no ve la novela, usted se enoja. Si no ve la novela, usted se irrita. Ya está siendo esclavo de una conducta. Recuerdo hace un tiempo, mi esposa me acompañó al doctor, al cardiólogo, y llegó una señora, ya una señora mayor, y a tal hora, no sé si eran las 2 o las 3 de la tarde, empezaba su programa. Oiga, hizo un alboroto, regañó a su hija, yo quiero ver el programa. Había un televisor, pues vaya, busquen el control, yo quiero ver el programa que siempre veo a esta hora. Bueno, son conductas que nos esclavizan. Busque conductas, hermanos, que lo están esclavizando en su vida, actitudes, pensamientos, que, hacen que su vida sea alejada de la presencia de Dios o que hiera a otras personas y que no son conductas que realmente son de crecimiento ni espirituales. Muy bien, por último, ya casi estamos terminando, esclavos del pecado, hermanos. Somos esclavos del pecado también. Dice Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Muy bien. En este momento, analice su corazón, su vida. ¿Soy esclavo de algún pecado? ¿No estoy siendo victorioso en mi vida por algún pecado que estoy cometiendo? Puede ser un pecado que solo tú conoces, que está en tu mente, que está en tu corazón y que en lo secreto eres esclavo de un pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
¿Por qué? Porque ha perdido su voluntad y ha perdido su poder de decisión. Entonces, en el nombre del Señor, en esta mañana que el Espíritu Santo te revele si eres esclavo de algún pecado. Vean lo que dice Juan, 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. ¿Y cuál es la idea? Claro que vamos a pecar. La palabra de Dios me dice, ¿verdad? Que si yo digo que no tengo pecado, hago a Dios mentiroso porque todos somos pecadores. Y hoy puedo pecar en una cosa y mañana puedo pecar en otra cosa. Lo importante es no pecar y cada vez pecar menos y menos. Pero habrá en su vida algún pecado que es rutinario en el cual caes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ya no es un pecado, por decirlo así, esporádico, sino que estás practicando el pecado y eres esclavo de ese pecado. Eres esclavo de ese pecado. Y en el nombre del Señor Jesús, hoy en la mañana tenemos que desechar y tenemos que hacer morir todo esto en nuestra vida. En esta mañana tienes que hacer morir pensamientos que te están esclavizando, emociones que te están esclavizando, conductas que te están esclavizando y pecados que te están esclavizando. En esta mañana, en el nombre del Señor, hay poder en la sangre de Cristo Jesús, hay poder en su palabra y hay poder en el Espíritu Santo para que en esta mañana tú rompas con eso que te está esclavizando. Dice en Génesis, capítulo 4, versículo 7, versión Dios habla hoy, no está acá. Dice, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. En el nombre del Señor, en esta mañana, tú puedes, por el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra, puedes dominar los pensamientos, puedes dominar tus emociones, puedes dominar tus conductas y puedes dominar el pecado con el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Y en esta mañana, en el nombre de Jesús, Dios quiere, el Padre quiere, Jesús quiere, el Espíritu Santo, yo quiero que rompas con eso. Rompa con pensamientos que te están esclavizando, rompa con emociones que te están atrapando, rompa con conductas que te están alejando de Dios y por supuesto, y lo más importante, en esta mañana que rompas con pecados que hay en tu corazón, que están en tu mente, que están en tu vida y que te están esclavizando. ¿Cuál es el antídoto para esto? Tenemos el poder del Espíritu. Tenemos el poder de la confesión y tenemos el poder de la palabra de Dios. Así que cuando hablamos de este tipo de esclavitud, de los 4 tipos de esclavitud, de mi pensamiento, de mis emociones, de mis conductas y de mi pecado, el antídoto es que entender que tengo el poder del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo me ayuda a romper con toda esta esclavitud, que tengo el poder de la confesión. Y esta mañana, si tienes que confesar a Dios que en tu mente te están atrapando ciertos pensamientos, que en tus emociones te están atrapando y que tus conductas te están atrapando y que hay pecados que te tienen atrapado, confiésalo en el Señor y pídele la ayuda al Espíritu Santo en esta mañana. Y tienes el poder de la palabra de Dios también, porque la palabra de Dios es viva y eficaz para poder cambiar tu vida y para que hacerte una nueva criatura también. El antídoto, dice Romanos 8:13, si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Así que en esta mañana también Dios te está llamando y te está confrontando a que des muerte, a que des muerte. Póngale ya en esta mañana, por decirlo así, esos días contados a esos pensamientos, a esas dudas, a esa depresión, a ese miedo. Pon muerte en esta mañana. Dice Pablo, ¿verdad? Haced morir en vosotros. Así que tenemos el Espíritu Santo y por medio de él usted puede en esta mañana liberarse de sus pensamientos, de su conducta, de malas emociones y por supuesto del pecado. Pero vaya esta mañana y confiésele al Señor y dígale al Señor, necesito que me ayudes a eliminar, a destruir, a dar a muerte. Ayúdame a hacer morir en mí este pensamiento, ayúdame a hacer morir en mí esta emoción. Ayúdame a hacer morir en esta mañana esta conducta. Ayúdame, Señor, en esta mañana a hacer morir este pecado. En el nombre del Señor, Dios nos llama en esta mañana a hacer morir todo aquello que no le agrada.
Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En el nombre del Señor, en esta mañana venimos ante Dios para no encubrir nuestros pecados. Tal vez tú dices que nadie sabe, solo yo conozco esto, solo yo conozco mi pensamiento, esto, aquello, lo otro. Pues sabes que Dios lo conoce todo porque estamos como desnudos delante de la presencia de Dios y Él conoce todo de nuestra vida. Así que no encubras más tu pecado, porque no vas a prosperar, no vas a salir adelante. Tienes que determinar cuál es tu pensamiento, cuál es tu emoción, cuál es tu emoción o conducta que tienes que cambiar y cuál es tu pecado que tienes que hacer morir en esta mañana. Porque dice, hermanos, que los confiesan y se apartan, van a alcanzar misericordia. No solamente pedir perdón, sino hacer todo lo necesario para apartarse y huir del pecado y de todo lo que nos está esclavizando. Por lo que Dios ha hecho por nosotros, y recuerdo lo primero que Pablo dijo, no debemos hacernos de nuevo esclavos de nada. Hermanos, recuerde que Dios pagó un precio muy alto por nuestra vida, por nuestra redención, que fue la sangre preciosa de Cristo Jesús, y que Él nos compró del mercado del pecado para darnos libertad. Por lo que Dios ha hecho en nosotros, hermanos, no debemos hacernos de nuevo esclavos de nada. En el nombre del Señor, en esta mañana, revise sus pensamientos. Hay pensamientos en su mente que lo están esclavizando, que lo están alejando de Dios, que no son correctos, que son pecaminosos. Hay emociones en su vida que lo tienen esclavizado a la depresión, a la amargura, al temor, a la angustia. Dios te ha dado libertad para que salgas de eso. Dice la palabra de Dios que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús y que también Dios nos ha hecho nuevas criaturas y que podamos andar en nueva vida. Revisa las conductas que tienes que cambiar y si estás viviendo en pecado, en esta mañana Dios te llama a confesarlo, porque no podemos ser esclavos de nada, porque Cristo Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, murió por ti, pagó por ti en la cruz del Calvario, derramó su sangre para que vivas en libertad. Vamos a orar, hermanos. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Cierre sus ojos, hermano, ahí, donde quiera que esté. Si tiene un momento para arrodillarse, arrodíllese también y hable con Dios y dile como dijo David, escudriñame, oh Dios, y ve si hay en mí el camino de perversidad. Dígale al Señor en esta mañana y al Espíritu Santo, examíname, examina mis pensamientos, examina mis emociones, examina mis conductas, examina mi vida en esta mañana, Padre de la gloria. Vengo delante de ti para que me limpies, para que me hagas una nueva criatura. Vengo delante de ti, Padre de la gloria, a confesar mi pecado. Vengo a confesar, Señor, que hay pensamientos que me están esclavizando. Dolor del pasado, la culpa, la angustia, la depresión. Son cosas que me esclavizan y Señor, vengo en esta mañana para pedirte la ayuda, para que me ayudes a vivir en libertad. Hay conductas que no son buenas, hay conductas que no pertenecen a un hijo tuyo y vengo en esta mañana a confesar. Vengo a confesar mi pecado, vengo a confesar que necesito de tu ayuda, Espíritu Santo, que sin tu ayuda no puedo. En el nombre del Señor, en esta mañana, quiero liberarme del pecado que me acosa. Quiero liberarme de las conductas que no son santas. Quiero liberarme de pensamientos que no son correctos. Quiero liberarme de emociones que me están destruyendo. En el nombre de Jesús, en esta mañana, confiesa tu pecado, confiesa aquello que no le agrada a Dios. Y en el nombre de Jesús, libérate, porque Cristo Jesús te libertó en la cruz del Calvario y hay poder en la sangre de Jesús para que salgas adelante, para que puedas caminar en libertad, para que puedas caminar en la luz, para que puedas caminar en la bendición de Dios. En el nombre de Jesús, en esta mañana, Espíritu Santo, trabaja en cada corazón de mis hermanos. Trabaja, Señor, en cada familia, en cada hogar, en cada persona. Que tu Espíritu Santo penetre en sus pensamientos, que penetre en su corazón, que penetre en su vida, Padre de la gloria, y que en esta mañana tu palabra
nos confrontes, Señor, con tu verdad, con tu santidad y con la estatura de tu Hijo, para que podamos cambiar, para que podamos, Señor, ser transformados por el poder del Espíritu Santo, por el poder de tu palabra y por el poder de la confesión, Padre Santo. En el nombre de Jesús, en esta mañana, te ruego, Señor, por cada hermano, que tome decisiones en esta mañana, que pueda, Señor, romper la esclavitud en la cual ha vivido, en la cual está viviendo. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo no nos permita hacernos más esclavos, porque tú nos diste libertad cuando moriste en la cruz de Calvario por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y los continúe bendiciendo.